bienvenidos nuevamente a esta edición de Café Diplomático, programa número 14 ya, así que muchas gracias por seguirnos y acompañarnos siempre con los mensajes desde el otro lado de la pantalla. Hoy tenemos un invitado muy especial, él es el profesor José de Guardia de Ponté, es a la vez presidente de la Federación Nacional del Folclore, nos va a explayar mucho sobre la cultura, sobre nuestra patria salteña, inclusive es el director del portal de Salta de la página web, y a la vez creó la enciclopedia digital de la provincia de Salta. Es a la vez también un gran escritor, realmente les sugiero seguir sus columnas en las redes sociales, tiene un concepto muy característico y realmente sin desperdicio. Así que vamos con la entrevista con el profesor. Bueno, muy bien, acá nos encontramos ya con el profesor José de Guardia de Ponté, finalmente. Honorable tenerlo acá, profesor. Bienvenido a Café Diplomático. El honor es mío. Es el director del portal de Salta, que todos los conocemos, pero bueno, el profesor José es el que trabaja detrás de todo, toda la investigación, toda la historia. Bueno, el tema pasa, bueno, primero que todo hay que decir que bueno, yo trabajo en la Cámara de Diputados. Sí. Allá por el año 2000, yo entré en el año 83, entré con la democracia. Pero en el año 2000, yo soy informático, me ofrecen la jefatura del sector página web de la Cámara. Bien. Pero ¿qué pasa? La página web de la Cámara me compran un servidor, y un servidor tiene una gran capacidad de memoria, y yo tenía una sola página web que era la Cámara. Bien. Entonces, ¿qué pasó? Era como un latifundista, le llamemos así. ¿En esa época? Sí, estamos hablando del año 2000. Ah, bien, en el año 2000 se inicia la página web. Sí, se inicia la página web de la Cámara de Diputados. Y como te digo, era una gran extensión de informática y tenía una sola paginita. Entonces presento un proyecto en ese momento al diputado Pedrosa, que era el presidente de la Cámara en ese momento, para brindar servicio web a diferentes instituciones del medio. Bueno, pasó el tiempo, al final, cuando llegó el doctor Godoy, él me lo autorizó ese servicio y empecé a hacer páginas web gratuitas a diferentes instituciones culturales del medio. Empecé por el Museo de Antropología de Salta, después seguí con el Museo Histórico del Norte, con la Biblioteca Provincial, así hasta llegar a 17 páginas web que actualmente yo manejo, ¿no es cierto?, y que brindo servicio a la comunidad. Pero toda esa información me di cuenta que había que volcarla en un lugar común, digamos, una oferta común, cultural y turística. Y así creó el portal de salta.gov.ar, que actualmente llegó a ser la segunda página más visitada de la provincia de Salta. Sin dudas, sin dudas. Hoy está en el número 6, 7, 8, porque claro, hay diarios que tienen una gran preponderancia nacional, ¿no es cierto? Y bueno, las universidades también tienen mucho ingreso porque vos imaginate que hoy todo se maneja vía web. Absolutamente. Entonces, claro, los niveles de ingreso de las universidades, de colegios empiezan a aumentar. Bueno, pero mi paginita tiene 47.000 a 50.000 visitas mensuales, más o menos, que es un lindo número. Muy lindo. Pero de ahí, en el año 2004, también autorizado por el doctor Godoy, saco la primera enciclopedia digital, que en ese momento se llamó CD Salta. Sobre la provincia de Salta, claro, un poco la recopilación de lo que es el portal. Toda esa información volcada de forma digital y de forma enciclopédica, por temas, o sea, es temática, en lo que se llamó en un principio CD Salta y hoy se llama Edisalta. Es un trabajo de 15 años y por supuesto ese trabajo, como dice uno no es dueño de sus obras, sino hijo de ella, dio lugar a la creación de diferentes instituciones, fíjate vos. Porque claro, hay mucha gente que trabaja en el Edisalta. Estamos hablando de alrededor de 200 investigadores. Pero claro, también hay actores culturales. Y esos actores culturales, vos les das la oportunidad de juntarse, movilizarse. Y así creamos por primeras lo que se llamó PROCASA, Pro Cultivo Andino de Salta. Hicimos un congreso en el 2004 sobre la quinoa. Y fue la primera institución que creamos.
después creamos cepas. 2004, cuando se empezaba a hablar de la quinoa. Sí, sí, bueno, nosotros iniciamos en ese tiempo, sí, la UNSA estaba trabajando, el Secretaría de la Producción con Elida Bayón, hicimos grandes avances, en ese tiempo el intendente de Payogasta, Legorburo, hicimos pruebas genéticas, traímos gente de Perú, bueno, pero ¿qué pasa? Lamentablemente nunca tuvimos el apoyo, lamentablemente, del gobierno como para que la quinoa digamos, se constituya en un poder económico, ¿no? Claro. Bueno, lamentable. Porque tranquilamente estaría compitiendo en lo que es calidad y cantidad de producción, tranquilamente podría estar compitiendo con la producción de Perú. Y claro, los peruanos y los bolivianos no tienen gran miedo, a Argentina le tienen miedo, porque saben de su potencial productivo. Entonces, bueno, siempre nos retaseaban información. Pero bueno, nosotros tenemos el INTA y trabajamos con ellos también. Así que bueno, lamentablemente, como te digo, no dio buenos resultados este trabajo. Y después se creó CEPAS, que es Centro Patrimonio Salta, y trabajamos fundamentalmente en lo que es preservación de patrimonio cultural, hasta el momento y hasta la fecha. El portal de Salta se constituyó en una herramienta válida, ¿sí? Porque hay un dicho en preservación que dice no se puede creer lo que no se conoce, y fundamentalmente no se puede defender lo que no se quiere. Entonces, el portal de Salta es una herramienta fundamental porque, quieras o no, los chicos de hoy no leen libros. O sea, al margen de toda la elucubración que podamos hacer. Como el audiolibro. Claro, pero los chicos sí leen internet. Sí, sí, totalmente. ¿No? O sea, no leen libros. Yo creo que vos le das un libro, no sé por dónde se digital es el y ahí está el papel punto. De la nueva generación. Trabajamos sobre los soportes de información que maneja la juventud. Entonces, es ahí donde creo que hay que trabajar también en educación. Porque, ¿qué pasa? Hoy la educación, en esta modernidad líquida, como lo llaman, que todo es rápido, todo es ya, todo es instantáneo, ¿sí? Todo es síntesis. La forma de enseñar debe ser diferente, porque la forma de aprender es diferente. Hoy los chicos tienen una capacidad espectacular para tener conocimientos, digamos así, información fundamentalmente, pero no tienen el espíritu crítico y la capacidad de pensar esa información. Lo que tiene que hacer la educación es adecuarse a los nuevos tiempos y trabajar en pocas materias, porque vos sabés que en Europa ya no se trabaja con 12, 14 materias, trabaja en 4 materias. Japón trabaja en 4 materias, nada más, las fundamentales. ¿Sí? Filosofía, que agrupa todas las ciencias formales, física, matemática, o sea, lo que es científico, y poner la lengua, porque es fundamental. La lengua todo lo que se aplicaría en un futuro a la inteligencia artificial. Eso todo apunta. Lo que pasa es que nosotros tenemos que subirnos al caballo del futuro. Totalmente. ¿Sí? Y la ciencia ficción, ya hace rato que le hemos pasado. Ya estamos en la ciencia ficción. ¿Sí? Entonces es necesario adecuar todas nuestras circunstancias a estos nuevos tiempos líquidos. A nivel de educación se está trabajando sobre formatos y modelos arcaicos, si vos te pones a ver. Arcaicos. Lo que pasa es que también, no nos olvidemos, por lo menos yo, ¿sí? No sé vos, pero yo nací en un momento no existía la televisión. ¿Sí? Yo me acuerdo, tenía 7, 8 años cuando llegó el televisor blanco y negro que funcionaba 1 hora en mi casa. De esto a toda una generación que he podido ver el cambio constante de los tiempos, yo soy un privilegiado, he podido ver desde cero hasta ahora y puedo manejar estas herramientas. Te puedo decir que el tiempo avanzó muchísimo tecnológicamente y los profesores se han quedado ahí. Muchos profesores de hoy en día no saben manejar una computadora y los chicos vuelan. Totalmente, sí. ¿Sí? Están en desventaja. Sí, el educador está en desventaja con el educando. Entonces hay que hacer una revisión, creo yo, en ese aspecto. Pero al margen de la educación, que para mí hay que hacer una aclaración, porque mucha gente dice, no, nuestro problema es la educación, ¿viste? Hay mucha gente que dice, no, vos sabés que todo nuestro problema es de la educación. Pero confunde. Claro, un concepto muy abstracto. Claro, porque ¿qué pasa? Educación se cree que es no saber una palabra, escribir mal, hablar mal, tener errores ortográficos. ¿Sí? Y educación, eso es instrucción, alfabetización.
Y en ese sentido, quizá nuestro pueblo, Argentina, es uno de los países más alfabetizados que hay en el mundo, ¿sí? El problema nuestro, que no se entiende bien la palabra educación, cuando la educación es pensar. La educación es el pensamiento crítico. La educación es cuando le enseño a un chico, si bien no sabe una palabra, pero le enseño que existe un diccionario, que existe Google, o cómo buscarlo, resolver los problemas. Entonces, ¿qué pasa? Pero también desconfiar, dudar. La duda es la base del conocimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, nuestro pueblo está muy manipulado, terriblemente, por los medios de comunicación. Absolutamente. Invadidos. Claro, vos imagínate, la publicidad hoy día crea seres, le llamemos así, estúpidos que compran cosas que no necesitan. Esa sería la definición de la publicidad de hoy. La idea es vender no solamente un producto, sino 2 o 3, multiplicadamente ese producto que ni siquiera necesita. Por supuesto, y a la vez, cuando lo adquieren, crea tal vacío que inmediatamente ya no les sirve o no les gusta o necesitan el nuevo que viene. O sea, toda esta maquinaria de producción inagotable y por supuesto destructiva del planeta, lleva también a gente que no puede razonar no solamente lo que le están vendiendo, sino también hablemos en lo político, hablemos en lo social, hablemos en lo cultural. Hasta la arquitectura, profesor, yo desde la faceta inmobiliaria en la que estoy inmersa, estamos viendo nuevos modelos de monoambiente que se están construyendo ya en Buenos Aires también, trayendo modelos desde el exterior. Están los monoambientes tradicionales, en los que tienen espacio de cocina, cama, mesa, silla y toilet. Y después, bueno, están los otros que de día se convierten en oficinas y de noche es un dormitorio y una cocina, ¿sí? Son muebles plegables. Y está el otro modelo de monoambiente que le dicen modelo Netflix, que es una cama y una de las paredes laterales es la totalidad del tamaño de una pantalla y en el lateral de la puerta de acceso hay una ventanilla para poder recibir los deliveries. Ciencia ficción absoluta. Ventanilla para recibir delivery, cama y pantalla. Varias películas así. Son monoambientes, o sea, estamos hablando para que viva un joven. Así es. Pero vos tenés, todo lo que vos estás describiendo también es el receptáculo de un hombre individualista. Absolutamente. ¿Sí? De un individuo absolutamente aislado, porque te imaginas qué familia puede vivir ahí. El individualismo que lleva al egocentrismo. Claro, pero ¿qué individualismo? O sea, ¿quién puede crear una familia en ese lugar? No, ¿sí? El punto es que también, como más allá de una familia, proyectar hasta profesionalmente. Así es. Queda en un límite muy demarcado en todo sentido. Así es. Y ahí pensemos también nuestro mundo actual. O sea, si nosotros exacerbamos el individualismo, rompemos con todo el sistema fundamental argentino que es el solidario. O sea, Argentina da muestras al mundo de su capacidad solidaria, fundamentalmente en la educación pública, en la salud pública y en el previsional. Entonces, estos tres sistemas son solidarios y los tres están en decadencia. Justamente por eso, ¿no es cierto? Porque se exacerba el individualismo y se busca destruir la solidaridad. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra educación pública, que sería nuestro baluarte fundamental para el pueblo, está en baja. La salud pública, ¿para qué te voy a decir? Y el tema previsional está al borde del abismo. Entonces, esos son sistemas solidarios que funcionan de esa manera y funcionan bien cuando se tienen que hacer bien las cosas. Pero claro, hay toda una política que busca destruirlo. Ahora, hay otro punto también, que es lo que nosotros propugnamos y decimos, que es el tema de la cultura, de nuestro patrimonio cultural, ¿sí? Porque ¿cuál es la barrera de defensa que existe contra todas estas políticas o con todas estas ideologías? Es nuestro patrimonio cultural. Esa es la última frontera. Nosotros llamamos la soberanía cultural. Vos sabés que la soberanía es una palabra que algunos entienden como defensa del territorio. Sí. Pero en realidad la palabra quiere decir no estar sobre nadie, ni nadie sobre nosotros. Esa es soberanía. ¿Sí? Sí. Pero la soberanía no es territorial. Vos sabés que, por ejemplo, el pueblo judío
tuvo después de la diáspora, tuvo miles de años sin territorio. Eso no quiso decir que no tenía una soberanía cultural. Totalmente. ¿Sí? Bueno, nuestra principal soberanía es la cultural. Es cómo somos, quiénes somos, cómo nos diferenciamos de. Eso es nuestro patrimonio. Ahora, eso es lo que está profundamente atacado constantemente por la globalización. ¿Por qué? Porque la globalización, si bien es un hecho que no es ni malo ni bueno, pero por detrás de la globalización viene el neoliberalismo, el individualismo y el consumismo exacerbado. Y eso sí rompe con todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque busca estandarizar. Yo no puedo vender algo, ¿no es cierto?, en gran escala si no piensan todos igual. Y como dice el dicho, si todos piensan igual, nadie piensa. Absolutamente. ¿No? Bueno, entonces, el punto es que hay que preservar ese patrimonio. Ahora, ¿cómo lo preservamos? Y fundamentalmente dándolo a conocer, divulgándolo, estudiándolo y fundamentalmente también saber quién es el enemigo al cual recibimos esos ataques. Nuestra Salta, un ejemplo claro, tiene una característica fantástica. Somos ejemplo en el país. Hay una palabrita que se llama salteñidad. Sí. ¿Sí? Sí. Yo, por lo menos, nunca sentí tucumanicidad, nunca No. sentí neuquinicidad, ni salteñidad. santacrucidad, no lo sentí. Salteñidad sí. Tienes razón, ¿Sí? absolutamente. Sí. Como también argentinidad. Porque salteñidad es una patria chica. Y tiene un sentido cultural tan fuerte porque está basado en la historia. Aunque no creamos nuestros íconos fundamentales, el Señor del Milagro y Güemes, hacen de la salteñidad un baluarte. ¿Por qué? Porque nos basamos en una creencia fuerte, ¿sí?, con valores morales, religiosos importantes, aunque por supuesto, podés hoy en estos tiempos tratarlos, discutirlos, renovarlos, refuncionarlos, lo que tú quieras. Pero esos valores existen en el pueblo de Salta. Y profesor, Y Güemes, fundamentalmente, como ideal de defensor de la patria. Entonces ahí partimos a que nosotros tenemos un gaucho, que es un criollo, que es un mestizo, que ya no es el gaucho mal entretenido del sur, ¿sí?, sino es un miliciano, un defensor de la patria. Sí. desde el Consejo Federal de Folclore apuntan a este tipo de estudios, ¿no es cierto? El Consejo Federal de Folclore es una entidad política, política cultural. Usted la preside. Sí. Tenemos 23 subsidiarias en el país y tenemos una pata internacional que se llama COFAM, que es el Consejo del Folclore de América, que está Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia. Que llevan una agenda bastante intensa. O sea, la idea es que nosotros hacemos encuentros, que se llama. Sí. No festivales, no congresos, o sea, son encuentros. ¿Por qué encuentros? Porque justamente el principal y primordial motivación es encontrarse, juntarse, movilizar a la comunidad. Preocupante es cuando vos vas a un colegio y le preguntas a los chicos, a ver, ¿quién va o quién constituye o está dentro de una institución, una ONG, una asociación, una fundación, qué sé yo, un club? No te levanta nadie la mano. Pero eso es mortal. Entonces vos le decís, a ver, de sus padres, ¿quién pertenece al Fortín? Por ahí te levanta uno de mi papá. Eso quiere decir que no hay fuerzas vivas. Vos imagínate, hoy voy a hacer un análisis de las políticas públicas que se llevan a cabo en la provincia de Salta. ¿Qué injerencia tiene el ciudadano? Entonces, yo creo que ni el 90% de la población no tiene ningún tipo de injerencia en las políticas públicas. Absolutamente. ¿Por qué? Porque no participa de la comunidad, no participa de las fuerzas vivas. Ahora, si yo digo, mira, sé que yo estoy en la agrupación, qué sé yo, Fortín de Linares, un ejemplo que te puedo dar, yo estoy participando, yo estoy parte de eso, podemos presentar hasta un proyecto, podemos una iniciativa. ¿Por qué? Porque cuando la gente se junta, piensa su problemática, resuelve su problemática, o por lo menos puede empujar por su problemática. Una de las cuestiones básicas son los colegios profesionales. Sí. Pero hoy los colegios profesionales los ves bastante menguados en su capacidad. Las universidades son verdaderos compartimentos estancos,
¿no es cierto?, no trabajan con la comunidad. Son pocas las que salen y tienen intervención dentro de la comunidad. Cuando vos querés intervenir con las universidades te ponen límites, topes. Eso no puede pasar. Son o sea, estructuras muy limitadas. Sí, sí. Todo esto es lo que hace que la gente esté frustrada, que la gente no crea en la democracia, que la gente no participe de la democracia. Y lo que sí vemos, quizás, son grandes manifestaciones colectivas de gente, ¿sí?, en contra de tal o cual medida, que en definitiva son frustrantes también. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en la nación. O sea, hubo grandes manifestaciones en contra de los ajustes y después los mismos guías de esas movilizaciones, que son los sindicalistas, arreglaron, ¿sí?, le llamemos así, o bastardearon todo ese movimiento para conseguir otras prebendas, y los legisladores, ¿qué hicieron? Cipayamente aprobaron los ajustes o aprobaron la ley previsional en contra de los jubilados. Para Café Diplomático, para mi amiga Yasbel, en el Día del Amigo, a todos los amigos de Salta. Realmente, bueno, con el corazón siempre decimos celeste, apostando a la vida, a la familia y a los valores. Y en este día, obviamente tan lindo, nos sumamos todos en esto que es la amistad y tratar de generar con el que tengo de al lado siempre esos vínculos que nos hace casi hermanos. Así que todos tengan un feliz día. Se aproxima una fecha especial, el Día del Amigo. Quería aprovechar esta oportunidad para saludarte, Yasbel, te considero una gran amiga. Y para saludar también a todos mis amigos de Rosario de Lerma y de Salta. Muchísimas gracias. Hola, soy Daniela de Costa Rica. Un gran saludo a mi amiga Yasbel y le deseo mucho éxito en Café Diplomático. No se lo pierdan, está buenísimo. Pura vida. En ese criterio, profesor, ¿qué concepto tiene de la democracia actual? Y bueno, justamente creemos que estamos en una democracia en terapia intensiva, le llamamos. Totalmente, así, coincido. Entonces, acá es donde la cultura es donde yo creo el último bastión, la última línea de defensa, porque son los valores. La cultura es la que maneja la moral. Vos sabés que moral viene de mores. Mores es costumbre. Bien. Entonces nosotros trabajamos justamente en transmitir los valores de nuestro pueblo, ¿sí? Como yo te decía, el pueblo Salta tiene muy buenos y muy grandes valores. Y que, por supuesto, cuando viajamos, cuando mostramos... Y fuerzas identificatorias cultura, también, claro, todas las provincias. Mostramos nuestra poesía, mostramos nuestro arte, la música, la danza, la historia. La gente queda y dice, yo no sabía que Salta era así, o te dice, ¿cómo me gustaría ser salteño? Te dicen cosas extrañas, ¿no? O, por ejemplo, una vez di una conferencia en Buenos Aires y salieron un grupo de gente, me dije, ahora me siento argentino, dijo, cosas emocionantes, ¿no? Renacer la identidad salteña y argentina a la vez, que por ahí, a través de los medios de comunicaciones, también en una gran responsabilidad y no la estamos haciendo. El consumo que se está llevando, los niños se educan en un 90%, o se informan de alguna manera, como decirlo, desde el celular. Ese 90% es internet también. Y es algo que divaga no específicamente en la identidad nacional. También. Pero vos imaginate, muchos programas, no te digo Tinelli porque sería redundar, pero muchos programas del chusmerío general, ¿no es cierto?, no tratan temas que realmente hacen al espíritu de la población. Si bien existen algunos programas, Canal Encuentro, etcétera, que no son difundidos, promocionados para que exista un hábito de seguimiento. Y en estas últimas políticas ha sido hasta desmembrado. Totalmente. Se le sacó presupuesto. Yo recuerdo cuando era niña, desde la primaria, existían muchísimos concursos de poesías. Por año creo que nos llegaban 8 o 10 propuestas de concursos de poesías, narrativas. Pintura. El deporte. Me emocionó mucho ver la publicación que usted hizo, supe a través de su portal, no a través de un medio de comunicación, que hicieron un encuentro en Orán, de escritores hace poco. ¿Nos puede contar un poquito, profesor, sobre eso? El tema era que, vos has visto, el federalismo se tiene que, promulgar desde la provincia fundamentalmente. Pues claro, muchas veces nos quejamos de Buenos Aires, que es unitaria, pero ¿y Salta? Ciudad de Salta. Entonces, ¿qué pasa con el interior? Totalmente. ¿Sí?
convengamos que el interior de la provincia de Salta se queja de unitarismo de la ciudad. Sí, es como que finaliza en autopista. Claro, entonces la idea es hacer encuentros, y hemos hecho en Rosario de Lerma, ahora hemos hecho en Orán. La idea es ir a Rosario de la Frontera, ir a todos los pueblos. ¿Por qué? Porque el COFAR considera que la cultura no está en la gran ciudad. Al contrario, la gran ciudad es cosmopolita. Claro. La gran ciudad perdió quizás su identificación, pero en el pueblo, que es una comunidad más chica, más conservadora. Claro, más... la comunidad es culturalmente mucho más fuerte. Sí. Por lo tanto, es rescatadora de identidades, ¿sí? Y también de diversidades, porque convengamos que la identidad se basa no en el principio igualitario y que busca justamente la globalización, sino en el principio de las diferencias, ¿sí? Importante. Hace unos días leí en su red social una columna, si se puede decir, un escrito que hizo usted, El límite. Sí. ¿Nos puede relatar un poco sobre lo que escribió, el concepto que tiene del límite? Claro, lo que pasa es que hay dos posturas ante la cuestión. Primero que todo, está la postura de los padres y los hijos, de la autoridad y los digamos así, y los ciudadanos, que son los límites impuestos por una sociedad o por una familia. Esos límites son importantísimos para la conformación de la personalidad. Pero romper esos límites es justamente la capacidad de poder soñar, de avanzar, de salirse del contexto. Por ejemplo, hay una palabra que se llama sentido común. Sí. Bien, muchos piensan que el sentido común es fantástico. Y yo digo no, no es fantástico el sentido común. El sentido común es estandarizar. El sentido común es que, bueno, esto por sentido común dice que el menor, dice el más pequeño de los sentidos, ¿no? Pero el tema pasa por acá. Hay que romper con el sentido común. Hay que ser especiales. Los límites hay que romperlos. Hay que salirse del esquema. Hay que hacer lío. Hay que hacer lío, hay que salirse de la estructura. Para eso sirve el pensamiento, ¿sí? Para eso tiene la inteligencia. O sea que una vez, conversando con un cura, yo estaba con la duda, decía, ¿por qué en la Biblia dice que el pecado más grande que existe es pecar contra el Espíritu Santo? Yo siempre me hice esa pregunta. Y un cura me dijo, bueno, pero el Espíritu Santo simboliza la inteligencia que le da Dios al hombre. Pecar contra la inteligencia es el pecado más grande que existe, o sea que es la estupidez. El más terrible, dice, la estupidez no tiene límite, ¿no? Okay. Hay dos cosas que no tienen límite, el universo y la estupidez. Pero voy al hecho cuando nosotros pensamos más allá de las estructuras, más allá de lo impuesto, más allá de lo que nos dicen, no nos olvidemos que constantemente los medios de comunicación nos dicen cómo pensar, cómo ver las cosas. Nos limitan. Claro, mucho. Pero además todo el mundo piensa que opinión nos imponen pública. Modas, nos imponen lo que debemos comprar, qué debemos consumir, el gran hermano, qué debemos cenar, qué debemos almorzar. Así es. Hasta qué es salud, qué no es salud, y después cambia. Pero el tema pasa porque uno tiene que desconfiar de todo esto, ¿sí? Tiene que pensar por sí mismo. No ser pasivo, ser reactivo. Así es. Y fundamentalmente pensar. Y vos sabés que pensar es una cosa difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces piensa uno, valga la redundancia, ¿no? Que pensar es razonar, ¿no es cierto? Dice, bueno, utilizar el raciocinio. Y en realidad pensar viene del latín de peso, sopesar. Entonces mucha gente no se detiene, dice que los que más cometen errores son los más inteligentes, porque confían en su inteligencia o en el sentido común. Pero el que piensa, quiere decir que dice, si hago esto me pasa tal cosa, o si hago tal cosa me pasa tal otra, puede analizar pros y contras. Y ahí puede tomar una decisión correcta. Pensar quiere decir sopesar. ¿Y la ignorancia, profesor? Bueno, la ignorancia
dice que hay muchas formas de ignorancia. ¿Sí? Ignorancia es, primero, no saber lo que hay que saber. ¿Sí? No saber lo que hay que saber. Segundo, ¿no es cierto?, decir cosas sin saber. Tercero, es saber lo que no hay que saber. Hay cosas que no Hay hace cosas falta que uno, saber. por ejemplo, Y la magia negra, qué sé yo, en la maldad. bien, bien importante, bien. ¿Para qué saber esas cosas? ¿No? Entonces creo que la ignorancia dice que es la peor de los males, es la madre de todos los males. No saber lo que hay que saber y fundamentalmente hablar sin saber. Porque había un programa muy gracioso que se llamaba Hablemos sin saber, decía. Sí. A mí me daba mucha gracia, porque era fantástico. Bueno, realmente. pero creo que está de moda un poco la opinología, ¿no? Todos somos politólogos en Argentina, todos somos economistas, entonces un poco... Y bueno, dice tiene que que el ver con- porteño fundamentalmente, ¿no?, que nos representa lamentablemente en el mundo, habla constantemente como si supiera, ¿no? Como dice, el porteño te va a hablar de todo, ¿no es cierto?, sin saber, pero y si no lo sabe lo inventa. Ese es el tema. Ahora, sobre esta cuestión, creería yo que la ignorancia trae fundamentalmente seres manipulables, ¿sí? Y seres manipulables son muy peligrosos. ¿Y la verdad subyacente? Ah, la pucha. Tú te estás leyendo. Lo estoy siguiendo, ¿Lo estás sí, siguiendo? lo sigo. Les sugiero a todos los televidentes que lo sigan al profesor en Facebook. Bueno, sobre ese tema es algo complejo, pero vos sabés que hay cosas que la gente habla y dice, ¿no es cierto? Es como que si fuera verdad, digamos, ¿sí? Se manejan verdades, pero que no son. Son opinión publicada o muchas veces cosas que se dicen, pero siempre hay una verdad, o le llaman hoy la metaverdad también, ¿no? Lo Sí. que va por abajo. Sí. Por ejemplo, en la historia argentina. Vos sabés que la historia argentina ha sido escrita desde Buenos Aires. Y por supuesto, detrás de un proyecto político que en un momento fue exitoso, pero lamentablemente no para todos, ¿sí? Ahí tenemos nosotros que ellos hicieron y crearon una verdad. En realidad una falsedad histórica, ¿sí? Pero el punto es que hay otra crearon verdad. una historia, Crearon no la una verdad. historia, una fábula, ¿sí? Y dentro de esa fábula había gente que les convenía, hay gente que no. Bueno, Güemes lamentablemente entró en el campo de los que no les convenía. Otro fue Gervasio Artigas, el mismo Varela, y bueno, y muchos otros que perecieron ante una política que siempre lamentablemente protegió al poderoso. Vos sabés que hubieron muchas posturas políticas dentro de la independencia, y una de las fundamentales posturas que había era la de la emancipación. Porque uno piensa que independencia es lo mismo que emancipación, y es absolutamente diferente. Nosotros quizás conseguimos la independencia, que es la independencia política, pero no conseguimos la emancipación económica, la emancipación mental, la emancipación fundamentalmente nacional. Nosotros nunca nos constituimos como nación, ¿sí? Hubo una fábula de nación. Y eso es porque se negó nuestra propia cultura. Es muy fuerte, ¿no? Porque, ¿qué pasa? ¿Te imaginas cuando esa misma generación que se les llamó del 80, vino la inmigración, la gran inmigración, que vino hasta 1930, fue una cuestión vertiginosa. ¿Te imaginas? El país se pobló en un 300%. O sea, acá habían, ponerle 50.000 habitantes, en un momento dado, en 10 años, había 1,5 millones. Entonces, una cosa de loco. Pero con esa gente, porque ellos, claro, en el ideal estúpido de estos que tenían esa mirada en Europa, ¿no?, pensaban que iban a venir ingleses, alemanes, ¿sí?, rubios, ojos celestes. Ese era para ellos el potencial, ese era el ideal. Aborrecían al indio, aborrecían al gaucho, aborrecían lo americano. Eso era
civilización y la barbarie, ¿no? Pero ¿qué pasa? Vinieron italianos, turcos, gallegos, españoles, y vino la resaca europea, vino la exclusión europea. Pues Europa no te iba a mandar a lo mejor, te mandaba lo que estaba sobrando de un sistema muy perverso económico. Sí. Entonces mandó a mucha gente pobre, ignorante, pero con esa gente vinieron ideas, ellos le llaman raritas, ¿no? Ideas extrañas. Sindicalismo, socialismo, anarquismo, comunismo. ¿Te imaginas? Terrible. Inmediatamente tenía que enfrentarse con un arquetipo de nacionalidad para poder confrontar estas ideas. Y lo resucitaron ahí al gaucho, que ya lo habían matado, ¿sí? Ya don Sarmiento con el Facundo ya había regado las tierras argentinas de gauchos, y tuvieron que resucitar un gaucho de buenas a primeras, y a esto le vino muy bien el Martín Fierro. Porque lamentablemente el Martín Fierro es otra de las grandes mentiras argentinas, ¿sí? Es difícil hablar esto, pero Sí, porque es esto difícil, es hablar en pero la metaverdad, digamos. Totalmente. ¿Sí? Totalmente, sí. Porque lo que hace José Hernández es no alabar al gaucho, sino llorar la muerte del mismo. Fíjate lo que te digo. Entonces, ahí tenemos nosotros estas verdades que por ahí surgen o buscan como una especie de volcán salir a la luz, ¿sí? Y siempre están, ¿no?, tratando de ser apaciguadas. Pero, como bien dice algún dicho, la verdad siempre triunfa, ¿no? Y algún día nuestro país, al margen de ser grande, poderoso, productivo y trabajador, porque hay mucha gente que le llama el país de M y no sabe que es el mejor país de la tierra, ¿sí? Va a ser un país que tome conciencia de sus valores, de sus capacidades y de su cultura, ¿no? Fantástica. Una cultura maravillosa. Profesor, usted también escribió sobre la diferencia entre la política y el político en estos momentos y en este año específico, que es un año de mucha campaña política, de elecciones. Por supuesto. Bueno, hay una diferencia muy grande entre lo político y la política, ¿sí? Lo político es justamente lo que nosotros vemos los partidos, la gente que trabaja partidariamente en políticas, ¿no es cierto? Eso es lo político. Las relaciones interpolíticas entre el mismo gobernante y sus ciudadanos, también estamos hablando de lo político. Ahora, cuando nosotros hablamos de la política, son las medidas y estrategias, ¿no es cierto?, de políticas públicas. O sea, eso son lo que se implementa para desarrollar en diferentes ámbitos un país. Educación, economía, lo social, ¿cómo se llama?, lo educativo. O sea, esas son las políticas. Ahora, ¿Argentina ha tenido políticas? Es una gran pregunta. Por ejemplo, si vamos a agarrar la educación, en un momento la educación toma una política extranjera, que es el sistema italiano, lo implementa, lo trata de adaptar, funciona más o menos, y después empieza a meter parches. Nunca hubo una verdadera política educativa, ¿sí? Por ejemplo, para mí una verdadera política educativa se llama educación popular y protagonismo histórico. Esa es la verdadera política implementada en un país como el nuestro, ¿sí? Tipo Paulo Freire, ¿no?, donde nosotros demos protagonista al hombre de pueblo y lo hagamos sentir que realmente es un ser humano, ¿sí? Ser humano pensante, productivo, bueno, con valores, ¿sí? Entonces ese es el protagonismo que justamente, gracias a Dios, el salteño lo tiene en cierto sentido. Pero en salud pública, ¿hay políticas de salud pública? Las hubo. Las hubo. Están funcionando actualmente con parches, ¿no es cierto? El plan Ramón Carrillo fue una política de salud en serio. Se implementó en el país, fue maravillosa, fantástica. Oñatibia llevó a cabo políticas de salud pública, impresionantes, en el orden nacional. Después, ¿qué pasó?
se fueron cayendo. ¿Por qué? Porque no está el dinamismo o no está esta cuestión de que cuando llega un partido considera que todo lo que hizo el otro está mal y hay que voltearlo y hay que hacer algo nuevo. Sinceramente, como mujer, decir cupo femenino me suena y considero más discriminativo aún. ¿Por qué? Participé políticamente y cuando suena el teléfono de algún sector político, sí, mira, por favor, participa que necesitamos mujeres. A ver, ¿necesitan mujeres o necesitan alguien que, en este caso, yo puedo aportar en algo o solamente por el solo hecho de ser mujer? Yo creo que, fíjate que el hecho de decir cupo femenino es una falta de respeto. Partiendo de esa base, una falta de respeto hacia la mujer y a su capacidad política. Segundo, he sentido a políticos decir hay que buscar la tonta de turno. Y eso es ya, más allá de la falta de respeto, es una infamia. Entonces, tenemos grandes mujeres en la historia argentina, salteña, mundial, que no llegaron por un cupo, llegaron por su propia fuerza. Mira, una mujer para que logre un puesto de nombre tiene que hacer el doble de esfuerzo de ese hombre. Esa ha sido la historia. Y hoy estamos viviendo tiempos de transformación muy fuertes. Creo que la revolución de la mujer, y si entramos en ese aspecto, creo que es la revolución más importante, no del siglo, de la historia de la humanidad. Sí, totalmente. Son 20.000 años de sojuzgamiento. Y hoy en día, digamos... Hace 100 años una mujer por el solo hecho de ser mujer no podía ser heredera, no podía... Hace 30 años por el solo hecho de ser mujer no podía participar en deporte, competir en ciertos deportes porque era mujer. Así es, me saca la palabra de la boca. Así es. Ahora, lo que yo digo es que una mujer hoy en día tiene todo un movimiento revolucionario en puerta. Y por supuesto, dentro de ese movimiento revolucionario hay radicalizaciones. Lo que veo es que el hombre no se banca esas radicalizaciones o aprovecha esas radicalizaciones para desprestigiar, peyorizar o bastardear una revolución extraordinaria, ¿sí? Creo que hay que dejar de lado esas radicalizaciones, hay que entender de una vez por todas, ¿no?, que la mujer es un ser humano absolutamente igual al hombre, digamos no idéntico, igual en sus derechos, que por medio de una justicia, diría yo, más ecuánime, podríamos terminar con los femicidios y los feminicidios. ¿Qué nos puede decir, profesor, sobre la indiferencia? Y bueno, es terrible, porque bueno, es parte del individualismo, ¿no? Es cuando se rompe la capacidad de poder preocuparse por el otro. O sea, el otro no existe, la indiferencia es esa, ¿no? El otro no existe. Es una cosa que no es argentina, ni mucho menos, esto viene de afuera, ¿no? El otro que no existe es una corriente de pensamiento filosófica, fundamentalmente de un mundo vacío, ¿no?, de un mundo sin amor. Y creo que es lo peor que le puede pasar al ser humano, convertirse en un autómata, porque la indiferencia es eso. Y para cerrar, profesor, sí. Me gustó también mucho una columna en la que usted resaltaba que resulta más fácil vivir con máscara que sin la máscara. Bueno, esa es toda una historia psicológica ya, porque vos sabés que la palabra persona viene del griego, ¿no?, y es una máscara que usaban los actores, personaje, ¿no?, una máscara que representaba el papel, podía ser de tragedia, de comedia, ¿sí? Y nosotros tenemos muchas máscaras, ¿sí? Son medidas de autodefensa, son mecanismos psicológicos. ¿De autodefensa o de ocultarnos? Pasa quizás por ambas cosas, ¿no? Es difícil abrir, pero creo que eso también está relacionado con el
sé tú mismo, ¿no? No importa qué piensan los demás. Lo importante es lo que vos pensás de vos. Acá hay una cuestión que yo escribí, y esto viene del taoísmo, ¿no? Yo me considero un taoísta, que dice que existen dos formas de enojo, ¿no? El enojo de amor, que es cuando yo veo a un hijo que está haciendo una macana, ¿sí? Entonces yo me enojo porque lo amo, ¿sí? Entonces yo vengo, lo reto, enojado, lo amo, me molesta terriblemente que haga algo mal o que se dañe a sí mismo, me enojo. Pero es un enojo que, por supuesto, está lleno de dulzura, está lleno de comprensión, está lleno de... Otro enojo es el de la importancia o la falsa importancia personal. Y ahí están los de las máscaras. Porque, claro, yo me enojo porque dice, ¿a mí me van a hacer eso? ¿A mí? Claro. Y si uno sabe cómo es, sabe la importancia real que tiene, ¿qué me importa lo que me digan o lo que digan? Yo sé quién soy, ¿no? Entonces, y fundamentalmente sé dónde estoy, porque ahí está toda esta relación del ser y el estar. Vos sabés que este tema de las máscaras es mucho el tema de yo soy, porque, y está relacionado con el tener, ¿no? Si no tenés, no sos nada, si no sabes, no sos nada, si no tenés un título, no sos nada, ¿sí? Está muy relacionado con la vida, con la muerte. A mí creo que me pasa que mi importancia radica en lo útil que puedo yo ser. Esa es la verdadera importancia. Y ahí se te caen las máscaras. Ahí te mostrás cómo sos. Bien. O por lo menos te mostrás dónde estás. Porque ¿qué pasa? Con lo útil que uno puede ser. Claro, porque ahí Ahí radica está la verdad de uno. Es que eso es primogénitamente el hombre. El hombre, en su, digamos, en su antigüedad más preclara, era importante por la utilidad que tenía dentro de la comunidad, no de lo que tenía. ¿Sí? Lamentablemente, justamente quizás esto nace en Europa, ¿no? El tema este de los reyes, de la opulencia, de las clases sociales, de las diferencias entre ricos y pobres, de los mandados y los mandados. Bueno, ahí está el punto. Yo creo que la importancia está en lo útil que puede ser. Porque es sencillo. Si vendés el fin del mundo y tenés que subir una nave, ¿a quién vas a subir? ¿A Rockefeller? No, a Rockefeller no lo subo. Yo necesito un médico, un químico, un físico, necesito una madre, necesito una enfermera, necesito gente útil para crear una nueva humanidad. ¿Para qué quiero ricos? Muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias, realmente sin desperdicio. Así que bueno, en el próximo bloque volvemos con Café Diplomático. Bueno, muy bien, sin desperdicio realmente esta entrevista con el profesor José de Guardia de Ponté. Realmente son personalidades que quizás las tenemos ocultas en nuestra provincia y es necesario de vez en cuando poder desde los medios de comunicaciones sacarlos a la luz y que nos puedan llevar un poco desde su punto de vista, desde sus investigaciones hacia el público en general, ¿no? Es realmente muy valioso, así que bueno, le agradecemos al profesor. Gracias a ustedes por habernos acompañado y nos despedimos hasta el próximo Café Diplomático.